Cuando hablamos de una de las sagas JRPG más influyentes de la década de los 90, obviamente estoy hablando de Final Fantasy, una de las sagas que revolucionó el mundo gaming tanto por su gameplay, complejidad y arte, ya sea referente a su diseño de personajes, paisajes y sobre todo su música. Oh Uematsu, gracias por iluminarnos con tu música. Pasemos a repasar cómo y por qué convirtió en una saga tan influyente en el medio. Creo que como muchos de mi generación, todo comenzó cuando llegó a mis manos una copia de Final Fantasy VII, uno de los títulos de la saga más populares tanto por la gente que lo ama como por la que lo odia. No podría decir que soy uno de los que lo odian, pero mi relación con ese juego es algo ambigua. No fue mi primer RPG, aunque sí el primero que terminé gracias a su traducción en español. En todo caso, eso no fue sino una ventana a un mundo gigantesco que desconocía. Esa saga tenía mucho para darme, momentos tristes, momentos buenos, no tan buenos y sobre todo horas y horas de juego. Pero no fue hasta 2001 que me hice con una copia de Final Fantasy IX que volví a tocar un juego de esa saga. Y fue ahí que decidí tirarme hacia atrás en el tiempo y terminar cada uno de los juegos que construía la franquicia. Final Fantasy se caracteriza en su saga por no tener una continuidad de juego a juego, ni un universo continuo. No obstante, comparte muchos elementos, ejemplo la fauna, objetos, nombres de algunos personajes. Mientras los RPG occidentales se enfocaban en el realismo y las ambientaciones oscuras, Japón se enfocó más en darnos ambientes más amigables y vistosos, enfocándose en una aventura más arcade, dejando un poco las estadísticas y parámetros de lado, enfocándose así pura y exclusivamente en el gameplay. Es simple, Square no inventó nada, simplemente mejora, pero de una forma sobresaliente. Es así que en 1990, de la mano de Nintendo, Square decide traer Final Fantasy a América, pero en una extraña estrategia de marketing hacia América solo deciden traer el 1, ya que estaba muy cerca de salir la Super Nintendo en ese momento y que los japoneses decidieron que éramos muy estúpidos para jugar al 1 y al 2. Saliendo un poco de tecnicismo y hablando un poco de par a par, entramos un poco en la historia de la saga, o más bien en la historia de lo que es la saga como videojuego y no en sus historias como juegos individuales. Si nos referimos a los tres primeros juegos, podríamos hablar juegos bastante simples en los que argumento y trama se refiere, pero como ya dije anteriormente, con un gameplay exquisito, con un selector de profesiones ramificado y un sistema de misiones bastante rústico pero funcional. Tengamos en cuenta que solo su primera entrega llegó a nuestro continente, lo que generó entredichos y confusiones en un futuro. Final Fantasy II y Final Fantasy III son algo más de lo mismo, simplemente se mejoró un poco el sistema de profesiones, nada del otro mundo. Ya entrando a sus 16 bytes fue cuando Square decidió dar un paso adelante y dejar atrás su sistema de profesiones, pero a la vez dándole una historia más compleja y personajes más profundos, lo que nos dio una entrega que fue un parteaguas a nivel narrativo. Su gameplay por otro lado es excelente y nos regaló un sistema de batalla más dinámico implementando la TV, característica que fue adoptada por 6 de sus entregas posteriores. En lo que fue su vida por Super Nintendo, Final Fantasy tuvo una era de oro, sin llegar a ser conocido ganó cierta popularidad y fans sobre todo en este lado del continente. Final Fantasy V es el último dirigido por el padre de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Conserva la TV y retoma con un polidísimo sistema de profesiones, agregando algunas, pero no sacrificando su historia. Los personajes dejan de ser un tanto entrañables, pero el juego es una joya y un gran adiós para un maestro, o al menos como director, dándole paso a un joven Yoshinori Kitase. Ok, es difícil hablar de Final Fantasy VI sin dejarme nada atrás. Es el cierre que la saga merecía en la consola de 16 bytes. Una trama hermosa con un giro inesperado y personajes entrañables. Personajes que te generan un cariño y una empatía, ganas de saber más de ellos. Y uno de los villanos más simples pero más completos de la saga. Un sistema de batalla mejoradísimo con habilidades especiales para cada personaje, una característica que luego fue adoptada por otras entregas de la saga. Su nivel técnico es excepcional, con músicas del maestro Nobuo como hasta ahora, pero con una de las escenas que más me cautivó hasta el día de hoy en los videojuegos, la ópera. Oh por Dios, recuerdo cómo esa escena me transmitía todo lo que pretendía transmitir. Su arte, su música, todo en un conjunto, hace que cada vez que lo recuerdo. Pasemos de generación, el 3D domina el mercado, los chicos de los 90 son cool y piden 3D, y las empresas no se duermen y ponen su artillería pesada. Por el lado de Square, la tenemos en una encrucijada con su antigua aliada, Nintendo, la cual se limita al rústico cartucho y una joven PlayStation que lo seduce manejando sus novedosos y prácticos CD-ROMs. Square, ni lerdo ni perezoso, decide tirar toda su relación con Nintendo por el caño y hacer negocios con esta nueva empresa. El problema más grande que se enfrentaba Final Fantasy VII es el listón tan alto que había dejado su anterior entrega. De todas formas, esta entrega no se quedó atrás y nos presentó una historia profunda con guiños sociopolíticos y ecologistas, como nunca se había tocado la saga. Un estilo de batalla muy mejorable, con un sistema de materias algo agobiante pero sencillo de entender. Contamos con personajes memorables como el tipejo ese con la espada grandota y el otro con la espada larga y pelo blanco que las niñas aman. No olvidemos al negro grandote que nadie usa en su party. Ok.
Final Fantasy marcó un estándar en la industria. Nos demostró que el paso a la tecnología 3D venía en un buen camino. Oh, Final Fantasy VIII. Dicen que del amor al odio hay solo un paso. Pues Final Fantasy me tuvo yendo y viniendo. Sus personajes son especiales para hacer MV con Linkin Park o Evanescence, pero a la vez su historia es muy absorbente. Te obliga, te engancha a saber qué pasa. Pero luego aparece él y te mira con sus ojos sin alma y lo odias. Pero luego aparece esta escena y la amas. Y luego tenemos este sistema de batalla. Oh, por Dios, ¿qué estaban pensando? Prácticamente puedo resumir el gameplay de Final Fantasy VIII en una palabra: grindeo. Constante grindeo. Y la forma de subir sus estadísticas no se queda atrás. Conjunciones. Es horrible, tedioso y difícil. Gráficamente fueron como 1000 pasos adelante en comparación a su anterior entrega. Para terminar, Final Fantasy VIII sufre del mal del Final Boss Random. Quienes sepan un poco de la saga sabrán que a Square le encanta mostrar un enemigo al que odiar para 5 minutos antes de terminar cambiarlo por completo. Hablando de eso, pasemos a Final Fantasy IX. En mi opinión, el Final Fantasy definitivo. Uno de los más infravalorados también. Un ambiente infantil con una trama sumamente profunda. Personajes que se sienten vivos, cada uno con su propia ambición, y no simple títeres de un protagonista. Final Fantasy IX nos habla del existencialismo en un cuento de hadas. Nos muestra cómo no todo tiene que ser rudo y gris para transmitir lo deseado. Su nivel gráfico es espectacular. Exprime la consola a más no poder. Paisajes y artes hermosas, músicas que acompañan en la aventura. Un sistema de batalla simple, entendible y efectivo. Todo lo que se aprendió en las 8 entregas anteriores, aplicado de una forma armoniosa, pero sufre del mal anteriormente mencionado, un villano random que no me podría interesar menos. Esa simple pelea baja todo el entusiasmo al vencer al villano, que si llegara a ser el mejor, es un excelente antagonista. Paso a hablar de uno de mis juegos favoritos. Sí, Final Fantasy X. Comencemos. Mi historia con Final Fantasy X es muy similar a lo que me pasa con Final Fantasy VIII. Tiene una buena historia con cosas como esta, pero así como me quejo que Squall no tiene nada de personalidad, parece ser que a Tidus le quisieron poner demasiada. Es el peor personaje de la saga. El mapeado es lineal, es simplemente ir del punto A a un punto B, y así se repite una y otra vez hasta llegar al final. Hablé del sistema de Final Fantasy VIII para las habilidades, dije que era engorroso. Bueno, déjenme mostrarle esto. Este es el sistema de gemas de Final Fantasy X. Bueno, debo admitir que su forma de encasillar a los personajes en profesiones y no dejarlos ser cualquier cosa me agrada. Una de las cosas en la que innovó dentro de la saga fueron los doblajes. Ok, el juego se queda en eso. Una historia decente, música espléndida, personajes un poco vacíos y esa tendencia que tiene Square de tener chicos lindos y personajes femeninos sexualizados. Pasemos a Final Fantasy X2. Final Fantasy II es una obra de arte a medias. Cuando me enteré que Yasumi Matsudo estaba trabajando me mojé las pantaletas. El juego tiene un mundo 100% explorable, un sistema de batallas algo lento, pero que conserva un poco lo que son los turnos. La implementación de Gambits, un sistema para que tus compañeros se valgan por sí solos, es excelente, aunque un poco difícil de entender al comienzo. De lo que sí tengo un poco de quejas es su sistema de atributos. La historia arranca con todo, pero termina en una de las bajonas más grandes de la saga. Sin contar que sus personajes son muy vacíos y hasta el día de hoy no sé quién es el personaje principal del juego. ¿Qué decir que ya no se haya dicho de Final Fantasy XIII? Personaje sin gracia, una protagonista sin sentimiento, el personaje más estúpido y sexualizado de la saga, una historia lenta y una aventura sobre rieles. Es verdad que también tiene lo bueno de las entregas anteriores. Y si decía que Final Fantasy X tenía uno de los peores sistemas de atributos, era porque todavía no había jugado Final Fantasy XIII. De hecho es muy parecido a Final Fantasy X, solo que en este caso no te da elección, que el mapa enorme de esferas es cambiado por un sistema de caminos que te deja elegir qué ponerle a tu personaje. Claro, si quieres que tu personaje sea una mierda, ya que si no eres lo que el juego quiere que seas, perderás un montón de bonus que no te dejarán jugar bien. Bueno, lo que se puede decir jugar. Hablamos de apretar un botón entre una escena de video y otra. Imagínate lo innecesario que se hace a este punto darle no una, sino 2 juegos más, los cuales no voy a mencionar porque no agregan nada. ¿Cuál es el problema de hoy en día en Final Fantasy? Su legado. Si hacemos una retrospectiva de la saga, son más gustos que disgustos. Y no podemos vivir del pasado, pero ahí está. Siempre es bueno volver a darle un vistazo a la época dorada de Final Fantasy, jugado por primera vez, o retomar aquel que dejaste tirado hace años, tanto en sus antiguos formatos o sus remasterizaciones. En el horizonte se ve Final Fantasy XV, que sacando sus chicos lindos se ve prometedor, sin contar el remake, que tanto esperan algunos y tanto odian otros. La saga está ahí, no importa lo que hagan. En un futuro la evolución es inminente, nos puede gustar más o menos, pero ahí estará. Al fin y al cabo, nada es para siempre, depende de nosotros cómo recibiremos las nuevas generaciones.